Vimos ya con nuestro amigo Ricardo Cañas lo relativo a la fundación de nuestra ciudad y a los diversos cambios de ubicación que a través del tiempo sucedieron. Ahora vamos a platicar un poco exclusivamente del antecedente histórico que hace que los municipios sean lo que son hoy en nuestro país. Para ello no nos queda de otra más que remontarnos al municipio español, y además hay que hacerlo dentro de un periodo de tiempo muy particular. La antigua Hispania fue una colonia romana, es decir, se rigió durante siglos por el derecho romano. Posteriormente, a finales del Imperio Romano, diversas invasiones bárbaras cambiaron la geografía política de Europa y una serie de pueblos germánicos que conocemos en este caso en lo relativo a España, como los visigodos, se hicieron con el control político de la península española. Estos pueblos germánicos aportaron ideas libertarias que se fusionaron con el derecho romano. Ahora viene lo importante. En el año 711, España es conquistada por los musulmanes, que subieron por el norte de África, entran por el sur de España hasta ocupar prácticamente todo el país, excepto una franja montañosa en el norte que sirvió de refugio a la clase dirigente que había sido expulsada. Esta dominación musulmana duró 8 siglos, los que obviamente son muchos. La situación está en que después de la sorpresa inicial y de la consolidación de una cierta estabilidad durante muchos siglos, empezó poco a poco lo que conocimos como la Reconquista y la repoblación de España. Y es en este periodo donde se configura el municipio hispano. Imaginen ustedes que necesitan gente para ir ocupando poco a poco las zonas de frontera, es decir, los límites entre los territorios cristianos y los territorios musulmanes, lo que conocemos ahora como tierra de nadie o zona de conflicto. Evidentemente no era una tarea fácil, nadie quería arriesgar su vida y patrimonio y sus familias exponiéndolos a las incursiones y expediciones de castigo que son propios de las zonas de conflicto. La solución que encontraron los reyes de aquella época fue lógica. Es una serie de incentivos muy atractivos. Ofrecieron a los colonos que aceptaran ocupar estas tierras muchos beneficios que los habitantes de otros lados no tenían. Se les daba libertad, se les perdonaba el pago de impuestos, se les reconocía tierras en propiedad y se les autorizaba a organizarse entre ellos para darse su propio gobierno. Entonces, mientras en el resto de Europa el sistema social era el feudal y donde la gente normal estaba atada a una relación de servidumbre, por eso eran siervos, en España estas poblaciones gozaron de una increíble libertad. Lo único que tenían que hacer era defender ellos mismos sus tierras y sus vidas. El riesgo, sin embargo, pues valía la pena. Poco a poco este proceso fue comiéndose las áreas de frontera y fortaleciendo a los reinos cristianos hasta que después de 8 siglos lograron expulsar a los árabes. Por eso entendemos que lo primero que hace Hernán Cortés al llegar a lo que hoy es Veracruz es fundar un ayuntamiento que tenía las características que acabamos de comentar y que le permitía sustraerse de la autoridad del gobernador de Cuba y solamente responder ante los reyes de España, gozando así de autonomía e independencia. Ese es el ayuntamiento que prospera durante 300 años de la época virreinal y en el que el sistema legal le dotaba de amplias facultades a las ciudades para regular sus problemas internos bajo la lógica de que son los habitantes de los territorios los responsables y los más interesados en resolver esos problemas. La Constitución de Cádiz de 1812, ya en plena euforia independentista, reconocía la importancia de los gobiernos locales y les reconocía, muy importante, su autonomía. Después de la independencia tuvimos una muy grande inestabilidad política, pero finalmente en 1914, antes incluso que la Constitución de 1917, Venustiano Carranza publica la Ley del Municipio Libre, retomando conceptos de la Constitución de 1857 y estableciendo que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Cada municipio sería entonces gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no existiría autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. Además, y muy importante, los municipios administrarán libremente su hacienda, es decir, sus recursos. La promulgación de esta ley se hace precisamente en nuestra ciudad, en Veracruz, continuando con la tradición histórica,
pues fue aquí donde se fundó el primer municipio de la América continental, como lo hemos platicado. Por cierto, en ese tiempo nuestra ciudad además había sido nombrada como capital del país. Por fin, cuando se promulga la Constitución de 1917, estas disposiciones son incorporadas en el artículo 115, definiendo además una serie de servicios públicos que son de atribución exclusiva de este nivel de gobierno. Ahora bien, ¿para qué explicamos todo esto? La idea es que nos quede muy claro que las atribuciones de autonomía no son un favor a las autoridades municipales. Por el contrario, es algo necesario. Los ayuntamientos son el órgano de gobierno más cercano a la gente, el más inmediato, por lo que pueden conocer mejor sus problemas, necesidades y sus inquietudes. En los municipios pequeños, por ejemplo, todo el mundo conoce al alcalde. Además, las responsabilidades municipales atienden problemas cotidianos de la ciudad, problemas que en muchas ocasiones necesitan respuestas inmediatas y que deben de evitar trámites burocráticos innecesarios. Imaginen pedir al gobernador o al presidente de la República que nos cambie una luminaria que no funciona. Los servicios públicos que mantienen funcionando a la ciudad son responsabilidad municipal. De hecho, podríamos decir que prácticamente son su razón de ser. Y precisamente para atenderlos con rapidez es que tenemos una serie de atribuciones que nos permiten actuar. Hay que aclarar que somos un orden de gobierno autónomo, es decir, que aunque una relación de cordialidad es importante, los alcaldes no son empleados del gobernador, ni siquiera del presidente de la República, y únicamente responden ante los ciudadanos de sus municipios. Así que, conociendo ya estos datos y antecedentes históricos, con los que intento explicarte por qué los municipios de nuestro país tienen las atribuciones que tienen y funcionan como lo hacen, estamos listos para pasar a nuestra siguiente cápsula. Pero antes de ellos, te vamos a dejar de tarea leer el artículo 115 de nuestra Constitución Política.